Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Son las 6 de la mañana, 1 minuto. Muy buenos días, bienvenidos a la hora de la verdad con el doctor Fernando Londoño Hoyos. Les saluda Demar Córdoba con nuestro equipo periodístico para analizar las noticias de Colombia y el mundo. Con el saludo del doctor Fernando Londoño, quien se encuentra descansando por órdenes médicas, empezamos esta jornada informativa. Hoy nuestra agenda con el exalcalde de Caracas, esperamos tener contacto en cualquier momento con él, y líder político Antonio Ledesma, para conversar sobre las elecciones de noviembre en Venezuela, lo que buscaría acabar con la dictadura con la participación de la oposición, que estaría intentando derrocar al régimen. Vaya tarea difícil la que tiene la oposición en Venezuela. Tendremos contacto también con Rafael Hernández, el presidente de la Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz, para analizar la situación del sector ante problemas de invierno, cierres en la vía al llano y las importaciones que golpean muchas veces al sector. Hablaremos con Julio Schilling, el cubanoamericano, politólogo, escritor de Patria de Martí y columnista del American, para que nos comente qué ha pasado en Cuba después de las protestas de julio. ¿Terminaron en eso o hay algo más detrás del silencio de los cubanos que protestaban en contra del régimen de los Castro? También estaremos en contacto con el doctor Ricardo Roa Castellanos, PhD en Ciencias Biomédicas de la Universidad Complutense y el Instituto de Salud Pública de Suiza, virólogo, máster en bioética de la Universidad Madrileña de Comillas y de Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana, quien lidera ahora un nuevo comité de revocatoria contra Claudia López. Esto se llama Bogotá Revoca. Pues de estos y otros temas estaremos hablando con ustedes en economía, en cultura, en Hoy en la Historia, y también, obviamente, en deportes y música con el maestro Jenner Bedoya en nuestra jornada de información a través de la hora de la verdad. Y vamos desde ya con los titulares con Cindy Larrota. El expresidente Andrés Pastrana rindió su versión del conflicto ante la Comisión de la Verdad. Quien gobernó el país entre 1998 y 2002 entregó su versión del conflicto y entre los aportes que realizó se encuentra una carta firmada por los cabecillas del cartel de Cali, los hermanos Rodríguez Orejuela, en la que afirman haber financiado la campaña de Ernesto Samper en 1994, en la que, según ellos, hasta dineros del mexicano Chapo Guzmán terminaron financiando la contienda electoral en favor del candidato del Partido Liberal. El DANE reveló ayer cifras de desempleo en el país. Y continúan con tendencia a la baja, según confirmó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que reveló que en Colombia el desempleo llegó a 14.3%, que se contrasta con el 20.2% registrado en julio de 2020 durante la primera fase de la pandemia del COVID-19. Y mejoran también las cifras epidemiológicas en el país. Según lo dio a conocer ayer el ministro de Salud, en Colombia se registraron 1.822 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas y registró una cifra de apenas 62 personas fallecidas. El gobierno nacional anunció un nuevo certificado digital de vacunación en Colombia. Demar, eso a propósito del COVID-19, el anuncio lo hizo el mismo presidente de la República, Iván Duque. Con el nuevo certificado se busca blindar de fraudes y de falsificaciones los certificados de vacunación, mejorando las perspectivas para los viajes internacionales en los que se requiere demostrar que se cumple con el requisito de la vacuna para ingresar a terceros países. Entre tanto, el país se prepara para combinar vacunas contra COVID-19. Y es que el aval lo dio el Comité Epidemiológico del Ministerio de Salud para las dosis de refuerzo de los esquemas de vacunación en que estén completos. Inicialmente, la medida beneficiará a las personas inmunosuprimidas que recibieron una dosis de la vacuna de Janssen o 2 de la vacuna de AstraZeneca. Las vacunas de refuerzo que se utilizarán en estos casos serán las de Pfizer y Moderna, esta última registrando escasez a nivel mundial.
Y ya son alrededor de 5.000 las familias afectadas por las fuertes lluvias en Santa Marta. La capital del Magdalena, además, afronta una difícil situación climática que ha generado una emergencia de 56 barrios de la capital departamental. También se registran deslizamientos en la vía Cursos-Málaga en el departamento de Santander. En medio de la emergencia climática ya hay fecha para la adjudicación del viaducto de la Vía El Llano. Parece que por fin. Sería el próximo 6 de octubre, según el cronograma presentado por el Ministerio de Transporte, el cual contempla el cierre de la licitación de las obras del viaducto del kilómetro 58 que comunica Bogotá con el departamento de Meta el próximo 7 de septiembre. En materia de orden público, las autoridades ofrecen una vez más millonaria recompensa. Esto por información que conduzca a la captura de los responsables del atentado ocurrido el pasado lunes en el municipio de Frontino, en Antioquia, en el que 2 uniformados fueron asesinados y otros 2 resultaron gravemente heridos producto de la explosión de un artefacto al paso de una patrulla de la policía. Las autoridades ofrecen 200 millones de pesos. Entre tanto, el general Huber Pinilla, subdirector de la Policía Nacional, afirmó que quienes grabaron a los policías heridos en vez de presentarles auxilio tras el atentado son personas que no tienen corazón. A partir de hoy empieza a funcionar en Bogotá el denominado pico y placa solidario. Con esta medida, los propietarios de vehículos particulares podrán quedar exentos de la restricción de movilidad en los horarios establecidos por el distrito, a cambio de pagar una suma de entre 50.000 y 75.000 por día de exención. Estos entre 400.000 y 600.000 por un mes de exención y de entre 2 millones y 4 millones por un año de exención. En noticias del plano internacional, la tormenta Aida ha dejado caos a su paso por el Golfo de México. En el estado de Luisiana, en Estados Unidos, es tan grave la afectación causada por el huracán convertido posteriormente en tormenta tropical que se prevé que el restablecimiento pleno del fluido eléctrico en este estado pueda tardar hasta un mes. Cindy, y también hay preocupación en California. Esto por el incendio Caldor que arde desde mediados del pasado mes de agosto y que amenaza en este momento a toda la región del lago de Tahoe. Y noticias de la oposición en Venezuela. ¿De qué se trata? Anunció ayer que se presentará a las elecciones locales y regionales que se celebrarán en el vecino país el próximo 21 de noviembre. Sectores como el liderado por el presidente interino Juan Guaidó concurrirán a los comicios electorales para enfrentar en las urnas controladas por el chavismo, al régimen de Nicolás Maduro. El líder opositor Freddy Guevara fue liberado tras haber permanecido privado de la libertad desde el mes de julio. Es especial su liberación porque puede estar relacionada con una eventual participación en los diálogos entre el régimen de Maduro y la supuesta oposición que se adelantan en estos momentos en México. Y hoy, en la octava jornada de competencias, los atletas paralímpicos colombianos continúan dejando muy en alto el nombre de nuestro país, de esta amada patria. Tata Castro. José Gregorio Lemos de Mar, quien ganó medalla de oro en lanzamiento de jabalina el pasado 26 de agosto y además rompió el récord mundial, hoy se quedó con el bronce en salto de longitud categoría T38. Y en lanzamiento de jabalina categoría F34, 2 colombianos se subieron al podio. Nuestro campeón paralímpico oriundo de Villavicencio, Mauricio Valencia, terminó con medalla de plata hoy. El colombiano, quien venía de ser el campeón en los Juegos de Río 2016 y además tenía el récord mundial, terminó segundo. En esa misma prueba, el bronce fue para el también colombiano Diego Meneses. Y en paranatación, Diego Serrano repitió título en los 100 metros de pecho y le dio otra medalla de oro a Colombia.
El santanderiano, quien ganó oro en los pasados Juegos Paralímpicos en esta modalidad, demostró por qué es el actual campeón del mundo y el más rápido esta temporada. Terminó de primero y completó 6 medallas obtenidas en Juegos Paralímpicos, siendo el segundo colombiano más ganador por detrás de Nelson Crispín, quien hoy ganó medalla de plata en los 100 metros libres. Así la delegación colombiana completó 3 medallas doradas obtenidas en Tokio, 7 de plata y 10 de bronce, para un total de 20 medallas ganadas, ascendiendo al puesto 23 en la tabla de medallería y superando lo conseguido en Río 2016. Y ayer se estrenó el bádminton en estos Juegos Paralímpicos de Tokio. Este deporte olímpico, conocido como el deporte más rápido de raqueta, ahora hace parte del programa paralímpico, contando con un total de 14 categorías, 7 masculinas, 7 femeninas y una mixta. 90 jugadores iniciaron ayer su lucha por ser los primeros en subirse al podio en unos Juegos Paralímpicos. Tata, y son muchas las historias que se vienen escribiendo en estas justas, entre ellas las de la estadounidense Jessica Long, quien completó en Tokio 5 participaciones en Juegos Paralímpicos. Esta mujer, nacida en Siberia con una rara condición que llevó a que le amputaran ambas piernas cuando solo tenía 18 meses de nacida, fue adoptada por una familia estadounidense a la edad de 1 año. Con 12 años debutó en los Juegos de Atenas como la más joven de la delegación norteamericana y logró ganar 3 medallas de oro. Hoy ya ha sido 13 veces campeona paralímpica en paranatación categoría S8 en sus 5 participaciones en Juegos Paralímpicos. Y recuerden, como siempre, oyentes de la Hora de la Verdad, escucharnos a través de los dispositivos móviles, a través de TuneIn y también de otras plataformas. Ahí nos encuentran ustedes como La Hora de la Verdad. También puede sintonizarnos cómodamente a través de Facebook Live o a través de YouTube, Cindy. Y también nos enlazamos y conectamos y distribuimos estas señales sonoras desde Radio Red de RCN. Ustedes pueden sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que también se enlaza con nosotros desde Sincelejo, Radio Sabana de Sincelejo, a través de los 1370 AM. Y estamos en las plataformas de podcast, en las más populares de todas. Nuestros oyentes nos escuchan principalmente a través de Apple Podcast y a través de Spotify. Allí pueden encontrar todo el contenido de nuestras emisiones, así como todas las entrevistas y los tramos de nuestros programas. Y no olviden que los oyentes son lo más importante de la Hora de la Verdad y con todos nos encanta estar en contacto y hay muchas maneras de hacerlo. Nos pueden seguir en Twitter y enviarnos sus comentarios a nuestra cuenta @Hora de la Verdad, o también nos pueden seguir en Instagram en @La Hora de la Verdad Oficial y en Facebook, en donde siempre estamos pendientes de sus opiniones y sus comentarios. En Colombia, 6 de la mañana, 14 minutos, avanza la mañana. Ya llegamos con las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Escuchan La Hora de la Verdad.